Muy buenos días, queridos hermanos, amigos que están en este momento sintonizando esta emisora radial WPAB y su programa Echa tu pan sobre las aguas. Esta que les habla es la pastora Nilda Álvarez de Caraballo nuevamente para poder exponer la palabra del Señor. Saludamos a todos los técnicos y a la gerencia de esta amada radio emisora. Y saludamos con mucho gozo y mucho amor a todos los pastores, a todos los que se conectan, esos obreros del Señor, que aunque la mayoría no se puede comunicar porque solamente tenemos un teléfono, siempre están pendientes a escuchar la programación. Recuerda que el teléfono es 787-259-1155. Quiero en este momento recordarte que cumplimos 32 años de aniversario en nuestra iglesia, pastoreando esta grey tan hermosa, y precisamente esta tarde lo vamos a celebrar allí mismo en el Campamento Jerusalén a las 5 de la tarde. Estás invitado si quieres estar con nosotros. Y es una ocasión muy especial porque comienza una semana donde la cultura nos ha enseñado y la religiosidad que es una semana solemne. Y por lo menos vemos que hay personas genuinas que están tratando de buscar de Dios, que anhelan unos momentos de estar a solas con Dios y aunque practican ciertas costumbres y tradiciones, en, en su forma o en su manera tratan de llegar a Dios. Pero quiero hablarte en este momento de un tema sumamente importante. Tú que me estás escuchando a través de estos medios, te invito a que trates de entender el mensaje de la cruz. Trata de entender este mensaje. Quizás en estos días que vas a estar viendo quizás películas. Digo si las pasan porque cada día está desapareciendo todo lo relacionado con Jesucristo. Pero está la internet donde se pueden buscar algunas de estas películas clásicas. Y en 1 Corintios, en este primer capítulo, menciona los versículos 17 al 18 de esta manera. Y es que Cristo, decía Pablo, no me mandó a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. Y no me mandó a anunciarla con palabras elegantes. Si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no servirá de nada. El versículo 18 dice: hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. El mensaje de la cruz tiene el poder de Dios. Hoy Dios quiere que tratemos de entender ese mensaje de la cruz. Y comienzo con esta información que leí en un momento dado. Y dice que ubicada en el hemisferio sur, en el cielo, en algunos lugares como Australia, se puede distinguir una constelación de estrellas. Es una de las más visibles y la llaman la Cruz del Sur. En el siglo XV, los marineros y los navegantes comenzaron a basarse en ella para determinar su posición y navegar por los mares. Aunque es relativamente pequeña, se ve durante casi todo el año. Pero las escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, nos hablan de una cruz aún más maravillosa. La cruz de Cristo,
Cuando miramos las estrellas, vemos la obra del Creador, pero cuando miramos la cruz, vemos al Creador que murió por su creación. ¿Qué importancia tiene la cruz? Porque el Señor fue crucificado en ella. ¿Cuál es su misterio? Porque los misterios de Dios fueron revelados a la iglesia. En el Antiguo Testamento, el libro de Daniel lo testifica en el capítulo 2, versículo 26. Dice que respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Dios revela sus misterios. Jesús los reveló en sus enseñanzas. Por eso decía en Mateo 13, del 9 al 11, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y comenzó a hablar en parábolas. Y los discípulos decían: ¿pero por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El Señor hablaba de misterios. Y los misterios, según Pablo, son sabiduría de Dios que Él revela. Hay tantas cosas que no entendemos en este mundo y quizás tú no las entiendes con todas las situaciones que te pueden estar pasando. Pero todas esas situaciones tienen respuesta, tienen propósito. Es parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida, contigo y con los tuyos. Y Pablo decía con toda confianza en 1 Corintios, en ese capítulo 2, nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes que vienen de Dios. Y este mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto desde años, desde antes de crear el mundo, y que Él quiso manifestarnos para que podamos compartir su gloria. Claro que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si ellos lo hubieran entendido, no habrían colgado de la cruz a nuestro Señor, quien es el dueño de la vida, como dice la Biblia. Para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Los misterios Dios los ha dado a conocer por medio de su Santo Espíritu. Y tienen que ver con la cruz. Tienen que ver con ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, por ti, por mí. Te dice 1 Corintios 2:10, Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Solo el Espíritu sabe lo que piensa Dios. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. ¿Tienes el Espíritu de Dios? ¿Has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Sabes lo que representa esa cruz? ¿Entiendes el sacrificio que hizo Jesucristo para poderte ayudar? Para que tú vivas eternamente con Dios. Para que seas limpio de toda maldad y de todo pecado y las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas. ¿Conoces eso? El Señor quiere que nosotros le demos importancia a la cruz y que entendamos por qué el Señor fue crucificado en ella. ¿Cuál es su misterio?
No es simplemente que veamos procesiones ni películas y no entendamos nada, como a mí me pasaba cuando estaba quizás en la religión tradicional y tratando de practicar ciertas costumbres, aunque estaba bien perdida. Hay un misterio en esa cruz que Dios quiere que tú entiendas. Por eso, el mensaje de la cruz era la misión que tenía Pablo como predicador, explicar. El mensaje del Evangelio es la cruz de Cristo y el contenido de la predicación de Pablo y su testimonio era la cruz. Todos los demás temas se derivaban de habernos acercado a la cruz. Por eso él decía en 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Sabes que la predicación del Evangelio se basa en la cruz? ¿Sabes que Dios espera que nosotros demos testimonio de que hemos sido también crucificados juntamente con Jesucristo, sepultados con Él y resucitados para una nueva vida? Que los rituales de la iglesia y las tradiciones, todas esas costumbres no pueden salvar al hombre, no pueden ocupar el lugar de la cruz. Por eso tú y yo no podemos descuidar este mensaje. No lo podemos descuidar por nada, porque ni aún que seamos devotos y no nos perdamos un culto o una misa, si no entendemos este mensaje, estamos perdiendo el tiempo. No debemos nosotros de preocuparnos por tanta elocuencia o de escuchar un sermón bueno, dinámico, interesante. Debemos de preocuparnos por entenderlo, por entender el mensaje del Evangelio de la cruz. No pierdas el tiempo en todas esas ideas nuevas, novelísticas, ni posturas que tienen los hombres para captar atención y hacer protagonismo. No pierdas el tiempo en especulaciones o filosofías baratas que nada pueden hacer por el alma. Por eso Pablo aprovechaba el tiempo, redimía el tiempo, él no se detenía. Desde que tuvo la experiencia con Jesucristo, desde que vio a Jesucristo en visión, cómo se le presentó en el camino a Damasco, cómo un Cristo que había muerto en la cruz estaba vivo. Eso cambió la vida de Pablo. Eso quitó las escamas de sus ojos y quitó la religiosidad, porque tuvo una experiencia con el Cristo vivo, con el Cristo resucitado, que había muerto en la cruz, pero venció la muerte. Y al tercer día fue levantado de los muertos. Y por eso él decía, y es que Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. Y no me mandó a anunciarla con palabras elegantes. Si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no servirá de nada. El mensaje de la cruz es tan importante que debe de cubrirnos a nosotros. Que se vea Jesús y este crucificado. Y esto no quiere decir que lo lleves guindado en tu cuello. No, Él venció. Él venció la cruz. Él resucitó. Jesucristo vive. Jesucristo es la puerta que nos lleva al cielo. Jesucristo es el camino vivo. Él dio su cuerpo para que tú y yo, a través de su cuerpo, pudiéramos llegar al Padre. El mensaje de la cruz es una tontería para muchos. Y cuando tú lo predicas, hay algunos que se burlan, que te dan la espalda, que se van riéndose. Que dice, sí, eso te conviene a ti, pero aprovéchalo, pero no para mí. 1 Corintios, primer capítulo, versículo 18. Dice, hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Por eso es que no se quieren comprometer con Jesús. Porque les gusta practicar el pecado. Les gusta satisfacer los deseos de su carne.
practicar todo lo que ofende a Dios y que está contrario a su palabra. Porque el que quiera seguir a Jesucristo tiene que negarse. Tiene que negarse a sus intereses, a sus caprichos, a ser el gobernante de su propia vida y entregarle su mente, su voluntad, sus pensamientos, sus emociones, su inteligencia, su conciencia a Dios. Tiene que aprender a pensar como Dios piensa y actuar como Dios actúa. Y eso es difícil. Tengo que dejar, lo que a mí me interesa, lo que a mí me gusta. Pero la cruz de Cristo está relacionada a la salvación. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. Cuando hablas con personas escépticas, humanistas, intelectuales, que son sus propios dioses y no quieren que Dios exista, para reconocer que Dios es más importante que ellos. Ellos, cuando les hablas de la verdad, se impactan. Son confundidos porque ellos creen que saben mucho. Y la cruz destruye todo tipo de ideología barata y filosofía de hombre. Y hay una sabiduría que tiene este mundo. Y Santiago dice, el hermano de Jesucristo, que es diabólica. Esta sabiduría del mundo incluye muchas palabras, muchas ideas, muchas formas de pensar. Se dice que de tanto escuchar mentiras, la gente se cree que es verdad. La cruz, quiero decirte, querido hermano que me estás escuchando, y por favor llámanos al 787-259-1155. La cruz que quizás vas a ver, que van a colocar por las calles con mantos de púrpura, la cruz que a veces ves en los altares, tiene una importancia enorme, pero está vacía. Jesucristo venció la cruz, venció la muerte. La cruz ahora es símbolo del único camino que se llega a la verdad. El mundo siempre ha estado clasificado en dos grupos, los salvados y los perdidos. Los que tienen a Jesucristo tienen vida. Los que lo aceptan como Salvador y Señor de sus almas son llevados al cielo. Los que practican las enseñanzas de Jesucristo son bienaventurados. Los que entienden los misterios, el misterio de la cruz, el misterio que viene a ser revelado a través de la palabra, se salvan y son dichosos. Pero los que le dan la espalda a la cruz, los que quieren hacer su voluntad y vivir como desean, los que buscan posiciones en este mundo, poder, reconocimiento, fama, comodidad, se pierden. Porque hay un camino estrecho, que es el de la cruz, que nos lleva a la salvación. Pero hay un camino ancho, que nos lleva a la perdición. Y en ese camino envejecemos, nos deterioramos, nos descomponemos, vamos muriendo, nos quedamos sin vida. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 50, Pablo decía, hermanos míos, lo que es de sangre y carne no tiene cabida en el reino de Dios que es eterno. O sea, mi carne, mi sangre, yo no voy a ir al cielo con este cuerpo. Este cuerpo va a la tierra, al polvo. Pero si tú le has dado tu corazón a Jesucristo y te has unido en cooperación al Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios, el Espíritu te lleva a Dios. El libro de Colosenses en el capítulo 2, versículos 12 al 13 dice, cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo. Eso es lo que simboliza el bautismo en agua y el bautismo en la sangre de Cristo. Y resucitarán con Él porque confiaron en el poder de Dios. Antes ustedes estaban muertos.
pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. Y todo eso gracias a su muerte en la cruz. Por lo tanto, si en este momento no le has dado tu corazón a Jesucristo, aprovecha. Hoy es el día de salvación. No dejes para mañana. Hoy es tu tiempo. Hoy es el tiempo de regresar a Dios si te apartaste. Regresa como el hijo pródigo. Hay una realidad, hay unas enseñanzas que son reales que Jesucristo enseña en la cruz. Hay un infierno, hay un fuego del infierno. Búscalo en Mateo 5, versículo 22 y Lucas 16, versículo 22, donde dice que donde se sufre muchísimo con fuego, pero hay una salvación. Hay una salvación que se logró gracias a esa muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Llámanos al 787-259-1155. Segunda de Timoteo 4, del 17 al 18 te dice, Dios me salvó de la muerte como si me hubiera rescatado de la boca de un león hambriento. Yo sé que Dios siempre me cuidará y me protegerá de todo mal hasta que me lleve a su reino celestial. Él merece que lo alabemos por siempre. Amén. Debes de confiar en el rescate de la cruz. Porque de tal manera Dios te ama que envió a su Hijo a rescatarte. Nosotros estamos celebrando durante todo este año de aniversario el tema pregoneros de libertad espiritual. Dios nos ha enviado como Pablo y como ha enviado a tantos en la tierra a pregonar libertad. ¿Sabes que Dios no tiene favoritos? Dios no hace acepción de personas. Dios no vino a través de Cristo a castigar al mundo, sino a salvarlo. Trata de entender el misterio del mensaje de la cruz. El misterio fue revelado a la iglesia, el Espíritu lo ha dado a conocer. La cruz es el centro de nuestro mensaje. Nosotros debemos predicarlo en las iglesias, en las campañas evangelísticas. Tenemos que darlo en testimonio. Porque Jesucristo ocupó mi lugar, lo que yo me merecía. Él lo llevó y lo sufrió en la cruz del Calvario. Y allí fue conmigo también sepultando todos nuestros pecados en la tumba. Y si nosotros confiamos en el poder de Dios a través de ese sacrificio, Dios es poderoso para levantarnos de los muertos. Da este mensaje, aunque para algunos sea tontería. Dile que la cruz está relacionada con la salvación. Algunos han cogido la cruz como amuletos. Otros la han profanado, artistas rockeros. Han profanado esa cruz, no entienden el mensaje. La cruz nos trae confianza de que un día vamos a reinar con Jesucristo, que vamos a estar en la eternidad con Él. La cruz desenmascara todo el problema que tiene el hombre, el pecador, el corazón depravado y egoísta. La cruz representa el sacrificio que Jesucristo hizo para podernos comprar con su sangre, para poder limpiarnos y llevarnos con Él a la eternidad. Por lo tanto, Él es la puerta. Jesucristo es la vida. Jesucristo es la resurrección y la vida. Y aunque estemos muertos, vamos a vivir si creemos el mensaje de la cruz. Dios nos ha dado la manera de salvarnos, el sacrificio perfecto a través de su Hijo Jesucristo. Y la cruz es la sabiduría de Dios. Es la manera que Dios ha escogido para salvar al mundo, para salvarte a ti, para hacerte regresar a Él. ¿Conoces su significado? ¿Lo entiendes? Hoy Dios quiere que lo entiendas, que entiendas el misterio de Dios. El origen. En el tiempo romano, esa era la peor forma de muerte. Sin embargo, Jesucristo llevó en esa cruz todos nuestros pecados. Esta semana santa, semana de reflexión, que en Estados Unidos pues prácticamente la quitaron, la convirtieron en una fiesta, y en una fiesta de Easter, en una semana de Spring Break, porque no quieren reconocer que algo sucedió que cambió el mundo. Y por eso
esta nación está como está. Nosotros somos un pueblo que todavía practicamos ciertas tradiciones y ciertas costumbres, trayendo la historia de lo que hizo nuestro Salvador. Pero es tiempo de que tú entiendas el mensaje de la cruz. Sin la cruz estamos perdidos. Tenemos que ir a la cruz con Jesucristo para que allí sean crucificados todos nuestros pecados. Ese es el mensaje de la cruz. El Señor te llama y te dice: hijo mío, dame tu mente, dame tu corazón. El Señor quiere que creas en el mensaje del Padre, de que te ama tanto que envió a Jesús a pagar por tus pecados y limpiarte de toda maldad. Si tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, Él te limpia de todo pecado y te convierte en una nueva criatura. Y puedes tener una nueva vida. Y puedes sentir la paz que tanto estás buscando a través de otros medios. Hoy el Señor quiere que entiendas el mensaje de la cruz y que acudas a la cruz. Que acudas a Cristo y le des tu corazón. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo te pido que toques las vidas durante toda esta semana de reflexión. Se ha perdido tanta solemnidad, Señor, la gente no entiende el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. No entiende cómo el Hijo de Dios bajó a la tierra y se vistió de hombre simplemente para llevar todos nuestros pecados a la cruz del Calvario y terminar un trabajo de salvación. Dijo: consumado es, y entregó su espíritu. Dios, haz posible que muchos de los que están escuchando este mensaje puedan acudir a ti, puedan acudir a tu palabra, puedan acudir a que el Espíritu Santo pueda enseñarle la verdadera importancia de la cruz. Gracias, Señor, te damos en este momento, porque sabemos que estás rescatando a muchos a través de todo el mundo, Señor. Y qué bueno que no solamente recibimos este mensaje que Pablo nos aclaró a través de sus cartas, sino que podemos transmitirlos a otros. Gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de transmitirlo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Se despide la pastora Nilda Álvarez de Caraballo en otro programa, Echa tu pan sobre las aguas. Llámanos al 787-259-1155. Dios te bendiga.